¿Qué significa ser la imagen invisible de Dios? Y además, ¿qué significa ser el primogénito de la creación? De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto volvernos a reencontrar en este espacio en donde siempre estamos listos y también estamos prestos y dispuestos, como siempre lo mencionamos, para iniciar con un recorrido, con un nuevo análisis de la escuela sabática. Vamos a pedir la dirección del Señor para introducir los temas que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido durante esta semana. En estos momentos invitamos, Señor, a que tú seas el director de este contenido, el director de este video, y que nos ayudes a entender lo que previamente estuvimos estudiando y que nos ayudes entonces a guiar a través de estas enseñanzas para que nuestro entendimiento, nuestro discernimiento sea esclarecido, sea afianzado, sea reforzado y aquellas dudas, Señor, que quedan, pues se puedan disipar a través de tu Santo Espíritu. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, amigos, cada semana que avanza, la lección entonces va tomando más figura, va tomando más fuerza, va tomando entonces, o vamos obteniendo también más enseñanzas. En esta oportunidad llegamos a la lección número 8 y empezamos a entrar en la parte final de este primer trimestre, en el que, por cierto, estuvimos estudiando hasta la semana pasada la epístola a los filipenses. Esta semana retornaremos con la epístola a los colosenses. Las primeritas semanas estuvimos tocando algunos puntos, algunas similitudes entre estas dos epístolas, entre estos dos libros. Ahora el autor nuevamente retoma entonces con Colosenses y lo retoma de la siguiente manera con el título La preeminencia de Cristo. ¿Qué significa la preeminencia? Bueno, la preeminencia significa entonces un lugar de privilegio, significa que hay un mérito, hay algo allí que toma ventaja, algo destacado. En ese lugar está Cristo Jesús y esto entonces nos va a ir disipando, aclarando algunas dudas, algunas situaciones que a través de este estudio se presentan y para ello vamos entonces a estar tocando. Antes de iniciar con nuestro recorrido, como siempre, vamos a estar leyendo el versículo al cual hacemos mención, al cual también se estuvo estudiando de manera extra y lo encontramos en Colosenses 1 del 15 al 17, que dice lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Después de haber leído semejante versículo con tanta profundidad y con tanto contenido teológico, se hace ya un poco difícil estar analizándolo porque el versículo es claro, no merodea, no da palabra como para la interpretación. Cristo es la imagen de Dios. Cristo entonces es quien creó todo y las cosas subsisten por él, incluso aquellas que no podemos ver de manera sencilla, aquellas que incluso la ciencia todavía no ha podido alcanzar, no ha podido descubrir. Entonces, en Cristo Jesús nosotros tenemos la redención. ¿Por qué? Porque Él también es Dios, es nuestro creador. Él obró entonces en favor nuestro hacia una redención, como lo dije previamente, y también hacia una fe que se busca
fortalecerse a través de sus enseñanzas. Se busca entonces trasladarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, esta semana, como lo mencioné, vamos a estar analizando, desarrollando, desmenuzando, digiriendo lo que significa la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo también qué significa ser el primogénito de la creación, porque tiende entonces a tener ciertas confusiones. Y el punto número uno es, ¿qué es lo invisible? Los seres humanos entonces fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y Pablo en Colosenses lo vuelve y lo ratifica, el primer libro de Génesis, para también aquellas personas que a veces tienden a pensar de que la Biblia no está conectada entre el Antiguo y el Viejo Testamento, perdón, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo entonces nos da una importante lección, un importante argumento de que nuevamente los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza, tal cual como se relata en Génesis. No solamente en una sola dimensión, es decir, en el aspecto físico. Dios en su propósito, en su plan original, tenía también o incluyó aspectos fundamentales como el tema espiritual, el tema también relacional y por supuesto también incluyó el tema o lo que tiene que ver con las funciones hacia Dios. Sin embargo, a través de la entrada del pecado y el posterior desarrollo y crecimiento, solo hemos podido ver o solo hemos podido exponer una parte de Dios. Y esa parte es algo un poco superficial, si se quiere, que es la similitud de nosotros los seres humanos hacia con o para con Dios y lo divino, es decir, dos ojos, una nariz, una boca, extremidades, un cuerpo, solamente eso podemos proyectar. Sin embargo, acá en Colosenses vemos que Jesús nos permite entonces ver lo invisible de Dios, lo que nosotros no podemos ver. Por nuestro carácter o por nuestra interpretación humana, se nos hace muy difícil ver, presenciar, admirar lo divino. Pero cuando Jesús estuvo acá en la tierra, nos dejó importantes lecciones. Y es que el carácter que reflejó Cristo acá en la tierra es la perfección de Dios a través de un amor incondicional, a través entonces de la máxima humildad y de una verdad divina que encarna entonces en la compasión, la mansedumbre, la paciencia, la justicia y la obediencia, sirviendo entonces esto como un modelo para la santidad y la transformación en nuestra vida rutinaria. Por eso es que entonces nosotros, los creyentes, nos hacemos llamar cristianos, porque ese es nuestro fin, nuestro propósito, asemejarnos a Cristo en todo aspecto de nuestras vidas y cuando hacemos eso entonces también nos estamos asemejando, nos estamos refiriendo, pareciéndonos quizás o logrando una similitud con Dios. Es difícil lograrlo, pero a través de la comunión, a través de la oración, a través entonces de ese estudio sistemático que nosotros también queremos aportar, podemos entonces lograr desarrollar nuevos talentos, nuevos dones, un nuevo carácter, nuevos hábitos y también poder reflejar eso de Cristo Jesús en nuestras vidas. Una de las personas más influyentes del mundo oriental, Gandhi, decía que el cristianismo es hermoso, es maravilloso, pero por cómo se comportan los cristianos, a él nunca le llamó la atención ser cristiano. Y qué desagradable, qué frustrante entonces es que por las acciones de algunos pocos, entonces a todos nos cataloguen de la misma manera. La invitación en estos minutos, en este video,
es a que podamos entonces reflejar ese carácter de Cristo que tuvo aquí en la tierra y poder entonces impactar a las demás personas para que las demás personas que no creen, que no tienen la misma manera de pensamiento o no comparten la misma fe, puedan hacerlo porque somos entonces ese pequeño faro a través de las sociedades corruptas, llenas de pecado, pero que buscan entonces aclamar por un mejor camino, porque tenemos a Dios, a Jesús en nuestro corazón. De tal manera entonces que el concepto teológico acá, en este versículo de Colosenses que estuvimos leyendo, menciona entonces que Dios y Jesucristo es hablar de lo mismo. En el punto número 2 tenemos entonces el primogénito. Hay confusiones acerca de lo que representa ser el primogénito. Y es que cuando uno habla de la primogenitura, puede pensar precisamente en ocupar o ser el primer hijo nacido. De repente se pudiera interpretar de esta manera, pero hay un concepto bíblico acerca de la primogenitura que es importante mencionar para reforzar el argumento de que la primogenitura en el tema o en el aspecto, en el contexto de Colosenses que se menciona que Jesús es la primogenitura de la creación, no se refiere a que fue el primer ser creado, se refiere a que fue el primer ser creador sobre la faz de esta tierra, porque nuevamente mencionamos, Dios y Jesucristo es lo mismo. Hablamos entonces de que el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, son lo mismo. Tienen quizás funciones diferentes, pero al final tienen entonces la misma validez divina o el mismo poder divino. De esta manera entonces podemos reforzar este argumento con que en la Biblia se mencionan cierto tipo de primogenituras, cierto tipo de investiduras, por decirlo de alguna manera, por ponerle un título. Allí podemos ver cómo David era uno de los menores, incluso el menor de 8 hijos, y él recibió entonces la bendición de la primogenitura de parte de Dios. Lo mismo sucedió con José, a través entonces de lo que él hizo, recibió esa bendición. Y hablar también del caso de los hijos de Abraham, de Isaac y de Ismael. Siendo Ismael el mayor, Isaac entonces recibió esa bendición. De tal manera que la primogenitura en este contexto quiere decir recibir entonces una bendición, recibir entonces un papel especial, un papel destacado, como el título mismo lo menciona, ser entonces la preeminencia sobre algo. En este caso, Jesús tuvo ese mérito, tuvo ese papel destacado, ese privilegio, esa ventaja que le permitió entonces ser el primer creador sobre la faz de la tierra. Y no solamente eso, sino que además de ello también fue el primero en resucitar, en vencer a la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte del pecado. Entonces allí podemos extraer una importante lección durante esta semana para que solo y a través de estar en Cristo podamos también nosotros vencer, podamos nosotros superar no solo la muerte física, sino también la del pecado. Y el último punto para tocar es hablar de un ejemplo a seguir. Es hablar entonces de lo que él representó como modelo aquí en la tierra. Se refiere a un principio y este principio es Jesús. Entonces Jesús como fuente o iniciador de la iglesia y como tanto por ser el fundador, entonces él es la cabeza. Del mismo modo que el principio es precisamente lo que se inicia en la creación en virtud de que Él fue también el que inició el camino de poder vencer a la muerte. Por lo tanto,
Cristo, como cabeza de la iglesia, nos ayuda, nos motiva y nos provee el liderazgo necesario, la orientación, el sustento para que nosotros estemos bajo la unidad, que esa misión sea bajo Cristo Jesús y que allí haya entonces un crecimiento. Y de esta misma manera nosotros entonces podamos ser diferentes partes de ese cuerpo. Ya tenemos la cabeza definida, que es Jesús. Cada miembro de la iglesia puede ser un dedo, un brazo, partes de la pierna, algunos huesos, etcétera, etcétera. En una de las reuniones últimas que tuvimos de planificación en nuestra iglesia local, estábamos hablando de que una de las funciones principales de la iglesia es lograr diferentes liderazgos para que cuando haya algún bajón emocional, algún bajón físico, algún bajón espiritual, todos sigamos remando en una misma dirección. Y allí entonces la importancia de que se desarrollen diferentes ministerios, de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda entonces ejercer diferentes movimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguna parte de nuestro cuerpo no funciona correctamente? Tendemos a sentir lesiones, a sentir dolencia, a forzar otras partes de nuestro cuerpo. Y de esta manera entonces eh, perdemos importancia, perdemos fuerza, perdemos motivación, perdemos movilidad. Y esto no puede ocurrir siempre y cuando nosotros tengamos entonces bien definido que la cabeza, que quien nos une y nuestra motivación precisamente es Jesucristo. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir en una misma dirección, ir motivados, crecer la obra del que ya el Señor comenzó, no solamente en la comunidad, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el cuerpo completo está bien, el alma también está bien y nosotros podemos entonces completar la misión. Ya con este último comentario, entonces quiero despedirme, no sin antes mencionar que nos ayuden entonces a compartir todos estos videos que estamos haciendo durante este trimestre, hablando de la carta de Filipenses, de Colosenses, y también que podamos incluir más personas en nuestros videos, en nuestros estudios. El propósito principalmente para aquellas personas que asisten a la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que a la hora de la escuela sabática tengamos intervenciones, tengamos dinamismo, podamos compartir diferentes puntos de vista. Pero si aquellas personas que por casualidad les llega este video no asisten a ninguna iglesia, también son bienvenidos porque el propósito también es extraer de la Biblia enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y ya en este video hemos extraído algunas cuantas enseñanzas que estoy seguro que vamos a atesorar en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Ahora sí, entonces quisiera despedirme deseándoles como siempre un feliz día de preparación, un feliz sábado, que la paz del Señor los acompañe y si es su voluntad entonces podamos reencontrarnos la próxima semana. Saludos y bendiciones.